El declive de Estados Unidos, parte 1. Rebelión.org, pluma Claudio Katz. Parte 5. Otros contrapuntos históricos. La confrontación entre Estados Unidos y China ha recreado también el interés por la moraleja histórica de la trampa de Tucídides. Esa referencia es utilizada para ilustrar el resultado adverso que afronta una potencia emergente cuando intenta destronar a destiempo a su rival dominante. Atenas era la ascendente ciudad-estado marítima, que tenía todo a su favor para doblegar al antiguo dominador terrestre espartano. Pero esas ventajas no le alcanzaron para ganar su apuesta bélica. Ese inesperado resultado es recordado a veces para imaginar situaciones victoriosas del dominador estadounidense. Si el desafiante chino captura Taiwán y termina sufriendo la misma derrota que padecieron los atenienses. Pero la reincorporación de esa isla al territorio unificado de China sigue una pauta estratégica de otro tipo y ya anticipada por la asimilación de Hong Kong. Es concebida como un proceso más económico que militar y no se inscribe en políticas imperiales expansivas por parte de China. La analogía con Atenas y Esparta es además forzada, porque en el siglo XXI el agresor, Estados Unidos, es una potencia establecida en declive y el agredido, China, es un emergente que elude el uso de la fuerza. Justamente por ese posicionamiento, la trampa de Tucídides fue explícitamente aludida por Xi Jinping en su reciente encuentro con Trump. El presidente chino convocó a evitar el aprisionamiento mutuo en un conflicto bélico, aludido a esa referencia histórica como un enredo que todos los involucrados deben rehuir para impedir inútiles sangrías. Algunos autores han estudiado la enseñanza de Tucídides con esa misma finalidad, distinguiendo cuáles fueron los conflictos entre potencias desafiantes y predominantes que desembocaron en la guerra y cuáles sortearon ese desenlace. A partir de ese cómputo destaca que la contienda fue evitada en varios casos y puede ser igualmente soslayada en el futuro. Señalan que el ejemplo más reciente de esa tensión sin guerra final fue la confrontación que mantuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética. Entienden que ese antecedente debería ser reproducido por la disputa actual entre Washington y Beijing. Ese escape de la trampa de Tucídides sería factible porque, al igual que la Unión Soviética y a diferencia de Atenas, China no está embarcada en proyectos militaristas ofensivos, sino en desenvolver un escudo defensivo contra el agresor norteamericano. Otro antecedente ilustrativo, muy distante de lo ocurrido entre Estados Unidos y la URSS, fue la confrontación que desató el hegemónico imperio británico, retador, contra el desafiante rival alemán, retado, a principios del siglo XX. Pero esa pugna se dirimió en el campo de batalla e involucró a enemigos con estrategias y conductas muy distintas del contexto actual. China no es comparable con Alemania y Estados Unidos no se asemeja a Inglaterra. En el primer caso, porque Beijing está embarcado en una expansión económica mundial que no sigue la pauta del militarismo imperialista. Despliega negocios y no invasiones, con la atención puesta en sostener su crecimiento y no en la ocupación formal o informal de territorios ajenos. Esta conducta se ubica en las antípodas del imperialismo alemán de la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, varias diferencias separan a Estados Unidos de su antecesor británico, ante todo en el plano económico. Inglaterra era un acreedor mundial que exportaba capitales, financiando la inversión mundial, con fondos que fluían desde la metrópolis hasta la periferia. Por el contrario, Estados Unidos es un deudor que recepta esos capitales. Acumula, además, un monumental déficit comercial con su retador chino, que financia con emisión y endeudamiento. Es cierto que la industria inglesa declinaba con la misma tónica que su sucesor norteamericano actual y que también recurrió al proteccionismo para contrarrestarla, pero nunca afrontó la escala que presentan esos procesos en Estados Unidos, y esa diferencia de intensidades es muy relevante para una potencia norteamericana, que se expandió a partir de su propia base territorial. Mientras que Gran Bretaña, que se vio obligada a salir tempranamente al exterior para colocar sobrantes industriales, importar materias y asegurar su preeminencia financiera, la economía estadounidense se desenvolvió en forma paulatina con parámetros autocentrados. No emergió de una localización pequeña como Holanda o Portugal, ni mediana como Gran Bretaña o Francia, sino de un enorme asentamiento poblado con torrentes de inmigrantes. El declive actual de su industria afecta duramente esa trayectoria. Estados Unidos
no cuenta, además, con la flexibilidad que tuvo Gran Bretaña para consumar su repliegue, amoldándose a nuevas circunstancias históricas, mientras que Inglaterra pudo realizar su traspaso del comando mundial al socio ascendente. Su ahijado no tiene mano ese candidato y no puede repetir esa transferencia. La inflexibilidad norteamericana obedece a fuertes determinantes militares que lo diferencian del antecesor inglés. La primera potencia ha forjado una estructura bélica cualitativamente superior a la construida por Gran Bretaña, puesto que asumió un rol de protección del capitalismo mundial que su predecesor nunca desenvolvió. Por esa razón, Washington no se embarca en los caminos para deshacer el imperio que siguió Londres y refuerza su ofensiva de guerras imperiales en todos los rincones del planeta. Existen también comparaciones de la regresión estadounidense con lo ocurrido con la Unión Soviética, pero son contrapuntos poco pertinentes. Omiten que la URSS nunca tuvo una impronta imperial porque tampoco cobijó un sistema capitalista. Careció de una clase propietaria sentada en la acumulación de plusvalía y sujeta a las reglas de competitividad entre empresas. Esa ausencia explica la política conservadora que desenvolvía el Kremlin, evitando el expansionismo y bregando por recrear el status quo con su par norteamericano. Por el contrario, Estados Unidos es el imperialismo global más agresivo de la historia porque concentran en su sistema económico todas las contradicciones del capitalismo del siglo XXI. Es importante tener presente las diferencias de regímenes sociales en que se asientan las potencias en declive. El poder de Roma descansaba en la propiedad territorial, el trabajo esclavo y la expansión fronteriza, mientras que el imperio del capital estadounidense se sostiene en la explotación del trabajo asalariado, la competencia y la productividad de las empresas. Y lo mismo vale para los contrapuntos con otros casos. Ese reconocimiento es importante para notar que las semejanzas en los declives de los distintos imperios no suponen desemboques análogos. El interés por mirar el pasado con preocupaciones de futuro siempre fue el propósito de esas comparaciones. Las primeras analogías de la decadencia de Roma con su posible repetición en Inglaterra, que formuló Gibbon en 1776, eran impulsadas por la pretensión de evitar ese descenso con mayor estímulo del comercio y la industria. La trampa de Tucídides es reiteradamente recordada para alterar sobre las inmanejables consecuencias de cualquier chispa bélica, pero también para postular singularidades de Estados Unidos que lo eximirían de cualquier declive. Ese negacionismo constituye otro aspecto clave del escenario actual que analizamos en el próximo texto. Fin de esta opinión.